Shalom, amados. Parashá número 34, Bemidbar. Segunda Aliyá. Números capítulo 1, versículos 20 al 54. Dice así: Y los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, fueron contados por su descendencia, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años en adelante, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Shimón fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los censados de la tribu de Shimón fueron 59.300. Los censados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Yehudá fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Yehudá fueron 74.600. De los hijos de Isahar fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Isahar fueron 54.400. De los hijos de Zebulún fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Zebulún fueron 57.400. De los hijos de Joseph, a saber, de los hijos de Efraín, fueron contados por su descendencia, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40.500. De los hijos de Menashe fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Menashe fueron 32.200. De los hijos de Benjamín fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Asher fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Asher fueron 41.500. De los hijos de Naftalí fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Naftalí fueron 53.400. Estos son los que fueron enumerados, los que Moshe y Aarón contaron con los jefes de Israel, 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Y todos los enumerados de los hijos de Israel, por sus casas paternas, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército de Israel, fueron contados 603.550, pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor había hablado a Moshe diciendo: solamente la tribu de Leví no contarás ni los sumarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán,
y el hombre común que se acerque morirá. Y los hijos de Israel alzarán sus tiendas, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su estandarte, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe, así hicieron. Comentarios. Números capítulo 1, versículo 21, dice: los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46,500. Antes de abordar los comentarios contenidos en esta sección, es importante aclarar la terminología y conceptos que escucharán. Es bien sabido que tradicionalmente lo que hemos conocido en lo relacionado con los signos zodiacales suena a brujería, adivinación, ocultismo, etc. Estas opiniones y usos son basados en el desconocimiento del origen real del concepto y ha sido tergiversado y utilizado por muchos, comenzando por los babilónicos, para hacer precisamente eso, apartar a la humanidad de la luz del Eterno y utilizar este conocimiento para beneficio propio de manera egoísta y negativa, muy alejados del propósito real del Creador en su interés para revelarnos la sabiduría y secretos del cielo. El uso indebido de esta sabiduría es totalmente reprobado, rechazado y abominable para el Eterno, según lo escrito en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, que dice: no se hallará en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique hechicería, ni que sea divino o encantador o hechicero o agorero, o alguien que consulte espectro o espíritu familiar, o alguien que invoque a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación para el Eterno, y por causa de estas abominaciones el Eterno tu Dios los expulsará de delante de ti. Serás intachable delante del Eterno tu Dios. El Sefer Yetzirah, o Libro de la Formación, escrito hace aproximadamente 4,000 años por Abraham, el patriarca, fue el primero en revelar información sobre las estrellas, los planetas y el modo en el que estos nos afectan. También habla del ADN no solo del universo, sino del alma. Según Abraham, este ADN del alma nos pone en el camino que más nos ayuda a transformar nuestro deseo de recibir en deseo de compartir y alcanzar plenitud en esta vida. La posición de los planetas y las estrellas en un momento y lugar de nacimiento determinado puede darnos gran conocimiento sobre nuestro ADN espiritual. El calendario cabalístico es lunisolar, es decir, los meses están basados en ciclos lunares y los años en ciclos solares. Cada mes se corresponde con uno de los 12 signos del zodiaco. Y aunque la astrología cabalística y la astrología convencional, que es la más común en la sociedad, compartan los nombres de los signos zodiacales, hasta ahí llegan las características comunes entre las dos. La astrología convencional dirá que nuestra personalidad y nuestra vida están predeterminadas por la posición de los planetas y las estrellas, mientras que la astrología cabalística, la que viene del cielo, nos dice algo completamente diferente. Según Rav Berg, cada signo astrológico tiene sus propios atributos positivos y negativos. Por ende, los signos bajo cuya influencia nacimos son como un mapa que nos muestra tanto nuestras fortalezas como las cosas que vinimos a corregir. Los cabalistas enseñan que las 22 letras arameas, las mismas usadas en hebreo, son las bases que componen a todo el universo. Cada letra revela un aspecto de la creación y, por lo tanto, es como el ADN de cada uno de los 12 signos astrológicos. 2 letras arameas componen cada mes. Una está relacionada con el planeta regente y la otra con su signo correspondiente. Por ejemplo, las 2 letras relacionadas con Aries son Hei, que creó el signo Aries, y Dalet, que creó a Marte, el planeta regente de Aries.
Cada letra tiene su propia energía, regalos y atributos positivos y negativos. Así pues, es tanto la luz que brilla sobre nosotros durante el mes como la razón por la cual el signo provee fortalezas y debilidades únicas a quien nace bajo su influencia. Aclarado entonces lo relacionado con el verdadero origen y propósito de los signos zodiacales, damos inicio a los comentarios de la segunda aliyá de la Parashá 34 Bemidbar. Números capítulo 1, versículo 21 dice: los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Cada signo del zodiaco tiene ciertas características, pero es importante superar la naturaleza inherente a los signos a fin de que no seamos controlados completamente por los planetas. Dice el Zohar. También está escrito: y que sean para señales y para tiempos designados. Toda la escritura de fechas, fiestas, festividades religiosas de los meses lunares y el Shabbat se deriva de esto y es formada por el firmamento porque mide todos y cada uno de los grados. Vengan y contemplen, porque la luna gobierna y brilla por el poder de ese río que sale de Edén, el cual es Biná. Luz es añadida a todos los cielos debajo, Atzilut, Briá, Yetzirá y Asiyá de separación, y sus huestes. Así los planetas rigen al mundo y hacen que crezcan plantas y árboles, y todo en el mundo crece y se multiplica. Aún el agua y los peces en el mar crecen en cantidad. El Zohar, Bereshit, A 41, 396 y 401. Rab Shimon dijo: hemos aprendido que todas estas sefirot del rey son comparadas a 7 firmamentos y 7 planetas que corren de aquí para allá y son llamados con nombres físicos. Pero aunque ocultan todos los firmamentos, esto es, son llamados con nombres que aluden a su aspecto interno, secreto, en cuanto a los 7 planetas: Shabetai, Saturno; Sedek, Júpiter; Madim, Marte; Hamá, Sol; Noga, Venus; Kohaf, Mercurio; Lebaná, Luna. Ellos relacionan estas 7 sefirot celestiales con aquellos nombres de los planetas, deseando ocultar los asuntos, a saber, con relación a aquellos de quienes está escrito que ahora los astrólogos, los astrónomos, los pronosticadores mensuales se levanten y te salven. Isaías 47:13. El Zohar, Hasinú 4:14. Los planetas y estrellas, como dice el Zohar, no son una masa inerte de materia, son fuerzas espirituales de luz y cada uno de ellos tiene diferentes cualidades. Como se puede ver en los fragmentos del Zohar citados previamente, de cierta manera, los planetas gobiernan las actitudes y los comportamientos humanos. Esto no debe usarse para inferir que no tenemos responsabilidad por nuestras acciones, porque de hecho nosotros mismos atraemos el signo zodiacal en particular, bajo el cual nacemos para ayudarnos a completar nuestro tikkun aquí en la tierra. Por lo tanto, no somos controlados por los signos del zodiaco. En lugar de ello, nosotros escogemos el nivel en el cual nos influirán las estrellas y los planetas. Los cancerianos son muy sensibles y emocionales y tienden a ser muy dependientes de las demás personas, en especial de padres o cónyuges. Ellos son muy dadores y afectuosos, pero son propensos a las depresiones. Cuando las personas cuidan de otros que están enfermos o con necesidades, pueden absorber las enfermedades y debilidades de aquellos a quienes ayudan. Los cancerianos deben aprender a hallar su propia fuente de poder, de modo que puedan ser de servicio a los demás sin agotar sus energías ni caer en la depresión. Números capítulo 1, versículo 22 dice: de los hijos de Shimón fueron contados por su descendencia según sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los Leo son muy fuertes y les encanta dominar.
Ellos tienen un gran ego y orgullo y quieren reconocimiento de aquellos que los rodean. A su vez, los Leo tienen una energía de liderazgo que les permite actuar contundentemente en el mundo. Ellos deben aprender a ejercer su poder sin exigir reconocimiento ni obediencia de nadie más. Números capítulo 1, versículo 24 dice: de los hijos de Gad fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. A menudo los virgos son sanadores y médicos. Vienen a servirle al mundo, pero pueden estar exageradamente enfocados en aquello que anda mal con los demás en lugar de inspeccionarse a sí mismos. Es importante ver las fallas en nosotros mismos antes de ver con ojo crítico las fallas de los demás. Números capítulo 1, versículo 26 dice: de los hijos de Jehudá fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los individuos del signo de Aries siempre buscan escapar de la esclavitud y eliminar cualquier limitación. Pueden ser impacientes e impulsivos. Ninguno quiere ser esclavo. No obstante, si queremos ser los amos de nuestro propio destino, tenemos que planificar minuciosamente y no ser manejados por el más mínimo impulso o por nuestra incapacidad de esperar por el momento correcto para que ocurran las cosas. Cuando somos pacientes y estamos orientados, vemos cómo las cosas toman su curso de forma natural. Números capítulo 1, versículo 28 dice: de los hijos de Isahar fueron contados por su descendencia según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Las personas del signo Tauro están conectadas al mundo físico y necesitan seguridad y estabilidad. Los nacidos bajo este signo pueden ser testarudos e inflexibles, muy enfocados en el materialismo. Al igual que el toro, que es el significado de Tauro, los individuos de este signo pueden avanzar firmemente sin percatarse de las delicadas sensibilidades que puedan estar pisoteando. Para alcanzar nuestra propia seguridad y estabilidad, también debemos recordar el respeto por la seguridad y los sentimientos de aquellos que nos rodean. Números capítulo 1, versículo 30 dice: de los hijos de Zebulún fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas y según el número de nombres de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los germinianos son intelectuales y están involucrados con la comunicación, el estudio y el aprendizaje. Su curiosidad, dualidad, duda y falta de certeza los hacen aprendices de mucho, pero maestros de nada. Dado que tienden a divagar acerca de muchos asuntos, necesitan pasar más tiempo que la mayoría de la gente en determinar minuciosamente cuáles realmente son sus inclinaciones y deseos. Números capítulo 1, versículo 32 dice: de los hijos de Joseph, a saber, de los hijos de Efraín, fueron contados por su descendencia, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los libranos son muy amables, pero pueden enfocarse mucho en complacer a los demás, a veces dándole demasiado a las personas equivocadas. No siempre es beneficioso hacer demasiado por otra persona, porque puede hacer al receptor menos independiente e inclusive rencoroso con la persona que le está haciendo tanto bien. Los libranos tienen que pensar cuidadosamente sobre los resultados de su constante disposición de complacer a los demás y deben reconocer que su valor personal no depende de las opiniones de nadie más. Números capítulo 1, versículo 34 dice: de los hijos de Menashe
fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los escorpios son el signo de agua más profundo y más fuerte. Son muy sensibles y emocionales y necesitan estar en control. También pueden ser muy negativos, celosos y determinados en desquitarse. Por ende, los escorpios deben intentar conectar con la energía de amor-benevolencia, la cual despertará en ellos la importante capacidad de pensar primero en el bienestar de los demás. El amor verdadero anula los celos por completo y, por ser del lado de la misericordia, conlleva al perdón genuino en lugar de a la venganza. Números capítulo 1, versículo 36 dice: de los hijos de Benjamín fueron contados por su descendencia según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los Sagitarios son filósofos, líderes espirituales y maestros, pero se toman por sentado el hecho de que los demás resolverán sus problemas. Todos conocemos a alguien que está lleno de grandes ideas, pero que nunca dedica energía a llevarlas a cabo. En efecto, tal persona espera que otros hagan el trabajo duro porque él considera que dicho trabajo está por debajo de él. Yo soy un hombre de ideas. En lugar de intentar que alguien más haga el trabajo de construir la edificación que el Sagitario ha ideado, él debe tratar de aprender a manifestar por sí mismo las cosas en este mundo. Número capítulo 1, versículo 38 dice: de los hijos de Dan fueron contados por su descendencia según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los Capricornio están muy vinculados al mundo físico y tienen una necesidad de seguridad, dinero y posesiones. Esto puede llevarlos a ignorar el mundo de la religión y la espiritualidad, lo cual conlleva finalmente a una pérdida de la orientación. Los Capricornio necesitan emplear las técnicas de la oración y la meditación para desenfocarse de las preocupaciones materiales. Números capítulo 1, versículo 40. De los hijos de Asher fueron contados por su descendencia según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los acuarianos pueden traer al Mesías con sus nuevas ideas e innovaciones. A ellos les encanta romper las limitaciones y evitar ser controlados o que les digan qué hacer, y esto puede causar caos. Para que la llegada del Mesías tenga éxito, cada persona debe ejercer su papel en lo que es, después de todo, el esfuerzo de toda la humanidad. Cada acuariano debe aprender a verse como parte de un equipo magnífico, en vez de verse como una fuerza individual que solamente trabaja solo y por sí mismo. Números capítulo 1, versículo 42 dice: de los hijos de Naftalí fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los piscianos pueden ser muy débiles de voluntad, haciendo lo que los demás esperan que ellos hagan. A menudo no son lo suficientemente fuertes para resistirse a lo que es dañino para ellos y pueden volverse adictos fácilmente a los cigarrillos, las drogas, el alcohol y el sexo. Si bien pueden ser unas de las personas más espirituales, también pueden ser letárgicos y por ende desperdician sus dones. La personalidad adictiva se enreda en un ciclo eterno de saciar sus antojos urgentes, dejando al Piscis con poca energía para hacer un trabajo más productivo para sí mismo o para el mundo. Los piscianos deben meditar en obtener fortaleza para resistirse a sus adicciones. Números capítulo 1, versículo 49 dice:
Solamente la tribu de Leví no contarás ni los sumarás con los hijos de Israel. Los levitas no fueron contados junto con los demás porque ellos tenían su propia conexión con Dios. No obstante, el resto de los israelitas tenían que ser contados para restablecer su conexión con la luz. El Zohar dice: ha sido establecido que la bendición de arriba no reposa sobre algo que ha sido contado. Ustedes pueden preguntar, ¿cómo podrían tener contados a los hijos de Israel? Es porque tomaron rescate de ellos y esto fue arreglado. Y el recuento no tuvo lugar hasta que todo el rescate fue reunido y contado. Al principio bendecirían a los hijos de Israel y luego contarían el rescate y repetirían y bendecirían otra vez a Israel. De ese modo, el resultado es que encontramos que los hijos de Israel fueron bendecidos al comienzo y al final, y no había muerte entre ellos. El Zohar, Bemidbar 1:13. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.